primero lo que tenemos que pensar es cómo operan las policías y las fuerzas de seguridad en los barrios. En el sentido de que lo que aparece también es una desprotección de ausencia primero, de ausencia de patrullaje al interior de los barrios y de no intervención frente a los conflictos ligados a esta violencia letal, ¿no? Cuando llegó la gendarmería, en la anterior llegada de gendarmería, algunos jóvenes del barrio decían, nosotros ahora podemos estar tranquilos, aún los que participaban en esas actividades. Hablamos del desembarco en la época de Sergio Berni. Sí. Y esa tranquilidad, a diferencia de lo que puede significar para los sectores medios, que es la ausencia de robos, estaba relacionada a la ausencia de disparos de armas de fuego, ¿no? Entonces, me parece que la pregunta tiene que ser ¿qué policía, para qué, cómo? Y además, no solo se debe pensar a las políticas de seguridad solo y exclusivamente en términos de más policía. Ahí sí estamos en problemas. Y además tiene que ver en el contexto político en donde eso se produce, ¿no? Si hay un contexto político en donde las prácticas policiales están problematizadas, es una cosa. Y si además se acompañan con otras políticas. En este contexto político en donde desde la presidencia, o sea, hasta el presidente de la Nación legitima un accionar ilegítimo, ilegal, de la policía en términos de uso de la fuerza letal, y en realidad nada bueno puede suceder de eso, sino lo que va a generar es mayor violencia. O sea, no solo genera mayores violaciones a los derechos humanos en términos de prácticas policiales abusivas o de las fuerzas de seguridad, sino que además es ineficaz para abordar el problema y lo que genera es recrudecer estos conflictos. Entonces la pregunta no es policía sí y no, sino es cómo, para qué, en qué contexto, de qué modo, y no solo y exclusivamente policía y fuerzas de seguridad. Sí, te referías al caso Chocobar, que está actualmente procesado por homicidio agravado y fue recibido por el presidente Mauricio Macri en lo que pareció ser una señal de apoyo a ese accionar. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo, lo hablamos un poco antes, pero para reiterar el tema, ¿cómo se desarrolla el fenómeno de la violencia institucional en Santa Fe? Mira, es, por un lado, un fenómeno que es extendido, pero que al mismo tiempo está focalizado, o sea, no es una práctica regular de un policía, sino que son prácticas que tienen que ver con las características de las policías que tenemos, y en ese sentido es un fenómeno sistemático, extendido en el tiempo, que además está focalizado a un grupo social específico o a grupos sociales específicos. En Santa Fe está muy direccionado a jóvenes varones de sectores populares. Hay que pensar también qué pasa con las mujeres en estos entornos. Son prácticas que además van de violencia de baja intensidad represiva, que pueden ser cacheos, detenciones, molestias, allanamientos ilegales, a los casos más extremos de tortura, desaparición forzada de personas, ejecuciones sumarias. La violencia de baja intensidad es la que genera los escenarios para que esos casos extremos ocurran. Pero además el otro problema que existe es que este fenómeno es negado por el Estado. El Estado no produce información sobre esto, o sea, había un área que producía información sobre esto, que era la defensa pública, pero con el cambio de gestión, o sea, con la salida de Gabriel Ganón como defensor provincial, esto dejó de suceder de la forma como estaba sucediendo en términos de producir información sobre esto. Entonces, muy poco lo que el Estado produce como información, y además no hay políticas adecuadas para detectar, sancionar y prevenir futuros casos.